Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. Los saludos para todos los que seguís ahí en nuestra sintonía. Esto es Radio Nacional de España. Y saludos también para los que nos descargáis en el podcast a lo largo de la semana. Cada día más gente, casi 100.000 descargas en todos los portales. Feliz semana. Es bueno saber que estáis ahí con nosotros, pero tenemos todavía muchos más temas para hoy. En esta primera parte hemos hecho algunos experimentos. Nos vamos ahora a andar por algunas sierras. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso. María José Cascante se pone a los mandos de nuestro sonido. Y vamos a saludar a nuestros dos siguientes invitados. Rafael Quintia, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Presidente de SAGA, qué bonito nombre, Sociedad Antropológica Galega. Y Miguel Losada, que es el secretario. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí a los dos. Gracias por invitarme. Queremos que nos llevéis de viaje. Ha habido una revista, Año Cero, que publicó un reportaje que habéis hecho de un descubrimiento, pero déjame que pongamos una pequeña introducción y nos vamos de viaje. Decís que se ha encontrado algo parecido a la nazca gallega. Bueno, decimos que hemos encontrado algo que estéticamente parece un geoglifo. Ahora vamos a investigar qué puede ser. Vale, tras esa introducción os damos más datos. Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a.C. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros, piedra, y glyphein, tallar. En su origen fue acuñada en francés como petroglyphe. Un petroglifo se define como un grabado profundo sobre roca en el que se representan toda clase de temas. De este tipo son los característicos de las culturas sin escritura y pueden ser conmemorativos, indicativos o religiosos de tipo ritual. Petroglifo es el nombre de los grabados hechos en piedra, hallados prácticamente en todos los continentes y cuyos creadores no se han podido precisar. No hay forma de establecer con exactitud de qué fecha datan, solo indirectamente, por medio de los objetos que se encuentran, aunque eso no representa una prueba definitiva de la fecha de elaboración. Los petroglifos más antiguos datan del Paleolítico Superior o del Neolítico. Más adelante, alrededor de 7.000 o 9.000 años, comenzaron a aparecer sistemas de escritura como las pictografías y los ideogramas. Los petroglifos siguieron siendo muy comunes y algunas sociedades menos avanzadas continuaron utilizándolos durante milenios, incluso hasta el momento de entrar en contacto con la cultura occidental. Se han encontrado en todos los continentes, exceptuando la Antártida, aunque se concentran especialmente en zonas de Sudamérica, África, Escandinavia, Siberia, el suroeste de Norteamérica y Australia. Esas rocas talladas serán nuestro siguiente argumento de la noche. Un experto nos acompaña para darnos más detalles sobre ellas. En esta ocasión, dos expertos vienen a darnos detalles sobre todo ello. No he podido decir, Rafael, eres antropólogo. Sí. Y has escrito, bueno, muchas otras cosas, sí, pero un libro, Anosa, Señora da Lanzada, un estudio antropológico, Lanzada, ¿cómo se dice? Lanzada, un estudio antropológico de un lugar increíble que hay en Galicia. Sí. Hay muchos lugares, ¿no?
Sí, pero este es un santuario especialmente interesante por toda la mitología y toda la ritualidad que envuelve, y el enclave geográfico es fantástico. Quizá tengamos que ficharos para que nos contéis misterios de Galicia. ¿Por qué en Galicia? ¿Qué tiene Galicia? Porque tú decías que en Galicia había más geoglifos o petroglifos. ¿Cómo? Petroglifos, una cosa es un geoglifo. Vamos a diferenciar, ¿qué es un petroglifo? Un petroglifo, como habéis dicho, es un grabado en piedra. En piedra. Sí. Un geoglifo es un diseño en una escala macro más grande, normalmente, sí, más grande, y labrado sobre el terreno. Hay varias técnicas de elaboración, pero el geoglifo es un diseño realizado en el terreno y el otro es en piedra. Vale. Decíamos en esa introducción que hay geoglifos y petroglifos en muchas partes del mundo, no solamente en Galicia, en Europa, en muchos lugares, en América, las líneas de Nazca, de las cuales hablaremos un poquito también hoy. Sí, vamos a ver, está más extendido lo que es la expresión de los petroglifos que los geoglifos. Los geoglifos están más limitados, ¿no? Pero los petroglifos sí se extienden por todos los continentes. Hay determinados lugares, obviamente, donde es más abundante. Dinos, lugares, Gran Bretaña. Sí, de Europa, Galicia, indudablemente, la zona de Valcamónica, en Italia, son los lugares más abundantes en petroglifos. Hay que también diferenciar que hay petroglifos de distintas edades y hay petroglifos en determinadas zonas que son unos tienen 3.000 años y en otros lugares pues tienen 2.000 o incluso 1.500 años. En Canarias también hay petroglifos, norte de Portugal, en muchas zonas de la península, y también en Sudamérica. Siria, Jordania, Arabia Saudí, la Amazonía brasileña. Sí, en la Amazonía, en Venezuela, en Colombia, toda Sudamérica hay petroglifos, en Norteamérica hay petroglifos, en Escandinavia es muy rica, Gran Bretaña también hay petroglifos. Vamos a Galicia un segundito y luego te sigo preguntando. Sí. ¿Por qué en Galicia hay tantos? Decías que hay más en muy poco terreno, hay muchos más que en muchas partes del mundo. Sí, desde luego, claro, esa es la pregunta del millón. Está claro que puede ser un foco emisor. Claro, cuando hablamos de petroglifos es como si hablamos de cuadros. Se pintaron cuadros durante muchos siglos en todas partes del mundo, pero no todos tienen el mismo significado, no todos pertenecen al mismo contexto cultural ni cronológico, ni se pueden meter todos en el mismo saco. La mayor parte de los petroglifos gallegos corresponden a la edad del bronce. Para ¿tiempo? El oyente, 2.800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, ¿no? Pues, aproximadamente entre 5.000 y 4.000 años, ¿no? desde presente. Pertenecen a un estilo que se llama estilo atlántico, que comparte pues toda la cornisa atlántica, parte de Portugal, Galicia, Gran Bretaña. Hay unas características, lo que son círculos concéntricos con cazoletas, espirales. Normalmente es un arte, llamamos, abstracto o simbólico, porque no tiene una interpretación clara y no son representación figurativas, pero también es característico de los petroglifos gallegos por la presencia de cérvidos, por ejemplo. Cérvidos. Sí, vale. ¿Por qué los hacían? ¿Y quién los hacía? ¿Tiene alguna representación? Miguel, habla cuando quieras, que estás ahí. Sí. Si quieres, nos centramos en este caso, que estamos hablando, si quieres, de Galicia, pero depende de las culturas y de la época. Claro, en el caso gallego, pues los hacían las poblaciones que vivían en ese territorio del noroeste de la península hace 5.000 años. Ya, pero ¿quién lo hacía? ¿Un determinado individuo? ¿El chamán, el brujo, no sé? Esa es la pregunta. Desde luego tenía que haber una serie de personas especializadas en la realización de este tipo de diseños, que no es arte por el arte, ¿no? Tiene un carácter simbólico, y cuando hablamos de eso, pues posiblemente ritual, religioso, espiritual, ¿no? Hay que tener en cuenta que este tipo de sociedades no es como hoy en día, que tenemos perfectamente separado lo que es el ámbito religioso, el ámbito económico, ¿no? Estaba totalmente imbricado, ¿no? ¿Qué ha motivado? ¿Cuál es el significado? Esa es la gran clave, la gran pregunta que podemos aplicar a los petroglifos, a los geoglifos. Hay que tener en cuenta que son signos. El signo se carga de significado dentro de un contexto cultural. Si hemos perdido ese contexto cultural, han pasado 5.000 años, es muy difícil ponerse en la mente de esas personas para saber lo que estaban representando. Se puede hacer tesis, especular, intentar relacionarlo de forma indirecta, intentando conocer cuáles eran su cuerpo de creencias, su religiosidad. Pero hay teorías para todos los gustos, y no siempre tiene que haber una única explicación. Ya. Hay quien dice que hay muchos de esos
dibujos hechos en piedras que son iguales en Asia, en América, en Europa, como si hubiera una cultura madre que los hubiera, o que hubieran tenido contacto con algo por arriba que les hubiera enseñado algo. ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a ver, sí existen petroglifos muy similares en distintas zonas del mundo. Pero hay que tener en cuenta una cosa: un petroglifo es una expresión simbólica de un ser humano, de nuestra capacidad cognitiva, de nuestro cuerpo de creencias. La mente de un habitante de hace 5.000 años y de hoy en día, de Galicia, de Papúa, de Cuenca o de los Andes, es la misma. Tenemos la misma mente, pertenecemos al mismo género. Dicen que somos menos inteligentes, un estudio que habían hecho no sé qué universidad, que nos estábamos volviendo cada vez más tontos, lo cual... analizando determinadas situaciones actuales es posible, pero no sé si más tontos, más bárbaros, desde luego. Pero tenemos la misma mente, tenemos las mismas necesidades, hemos tenido los mismos miedos, y a veces se crean determinadas no solo soluciones prácticas, sino creaciones culturales, religiosas muy similares. O sea, observar el movimiento del sol, identificarlo con una deidad, identificar que esa muerte del sol y ese renacer diario implica un ciclo de regeneración, es puramente es algo que una asociación muy lógica en una sociedad que vive en contacto con un entorno y que observa los astros y que no tiene los conocimientos astronómicos que podemos tener hoy en día. Entonces es muy factible que distintos pueblos de distintas áreas representarán las mismas cosas tratando de reflejar algo que estaban viendo. Por ejemplo, ¿no? esvásticas existen desde la India hasta Galicia, hasta Norteamérica. ¿Y qué representan? Muchas de ellas son símbolos solares, movimiento del astro, dinámico. Hay mucha gente que dice que los petroglifos están en lugares, lo llaman meridianos energéticos del planeta, como si esa gente estuviera marcando en esas piedras que ese era un lugar especial. Los dolmen y ese tipo de cosas parece que sí, ¿no? Están ahí como pinchados en la tierra con una función. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que eso es evidente. Vamos a ver, no son estructuras, no son construcciones, no son dibujos realizados al azar y de cualquier manera. Tenemos que entender que realmente lo que nos hace humanos probablemente es el manejo del simbolismo. La mente humana, que antes Rafa decía muy bien, es la misma en todas partes, significa que es la misma como herramienta simbólica, creador, constructora y manejadora de símbolos. Y entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si miramos hacia el pasado, hacia cualquier cultura, cualquier sociedad remota o no tan remota, puede ser en el espacio o en el tiempo, vemos una constante. No había ninguna diferencia entre un mundo profano y un mundo sagrado. Todo era sagrado. En el sentido de que no había ninguna diferencia entre sujetos y objetos. Nosotros, como sociedad occidental, como sociedad de nuestro tiempo, la sociedad hegemónica hoy en día en el mundo, se ha instituido a sí misma como una sociedad compuesta por individuos que se consideran o nos consideramos a nosotros mismos sujetos en un mundo de objetos. Y las sociedades del pasado normalmente, o yo me atrevería a decir que definitivamente, no se veían muy probablemente a sí mismas de esta manera, sino que se veían como sujetos en un mundo de sujetos. Y esa es un poco la clave de estas realizaciones humanas, ¿no? Porque lo asombroso de ellas es la firme determinación simbólica de dotar de contenido al contexto que rodea a lo humano, pero entendiendo ese contexto como si fuera un sujeto igual que nosotros. Qué curioso. ¿Querías decir algo, Rafa? No. Es que has estado escuchando. No, estaba comentando hacer hincapié en esa dicotomía que hacemos hoy entre día sagrado, profano. La gente no digo antigua ni primitiva, no soporto este tipo de observaciones etnocéntricas que hablamos de sociedades primitivas, ¿no? Las sociedades preindustriales, actuales o antiguas, la interacción con el medio es distinto del nuestro. Ellos consideran determinadas expresiones de la naturaleza, entornos, detectan lo que ellos identifican como un entorno sagrado, ¿no? Una hierofanía, ¿no? La presencia de lo divino. Puede ser un accidente geográfico peculiar que ellos interpretan como algo que no puede ser natural, puede ser un lugar donde sientan determinado tipo de sensaciones auditivas, sonidos, y desde luego tienen claro que ese lugar pues forma parte de un mundo
intangible o animado, ¿no? Ya. El ser humano actual ha perdido ese sentido de lo sagrado, ¿no? Y el estar en contacto con la naturaleza para sentir y descubrir esas cosas. Claro, hemos cambiado nuestro hábitat. En una ciudad es muy difícil estar en contacto, ver el cielo, por ejemplo. Si no ves el cielo, no observas los astros, no. Ha cambiado nuestro conocimiento, ha variado nuestra tecnología, nuestra forma de interactuar entre nosotros y de interactuar en el entorno, y eso cambia nuestra forma de interpretar los signos, que eso es fundamental. Vale. Mucha gente en esos, bueno, lo hacían en piedra porque querían que durase, ¿no? Que perdurase en el tiempo. Como si fuera un mensaje del pasado para que durase ahí y lo viera mucha gente, ¿no? Incluso... El tema de la piedra es muy interesante, bueno, aparte de que sea uno de los soportes más a mano, pero es difícil, cuesta trabajo hacer un petroglifo en una piedra en granito, por ejemplo, con herramientas limitadas, ¿no? Entonces la piedra siempre significa lo inmutable, lo que dura toda la vida, lo que está ahí. Entonces la forma de transmitir un mensaje de que algo perdure es hacerlo en piedra, antes y hoy en día, ¿no? Y mucha gente dice que esa similitud de los símbolos que hay en muchos petroglifos en muchas partes del mundo es porque estaban en contacto con algo de arriba, o que querían reflejar algo que venía de arriba. No hablo ya de pinturas, el Tassili, que me parece muy claramente que se están refiriendo al dios marciano como el problema. Vamos a ver, a veces tendemos a buscar una explicación cuando hay similitudes culturales, a buscar o contactos o lo que se habla, una cultura madre. No es necesario. Yo no digo que no haya contactos culturales, que los hay, lo ha habido siempre, pero determinadas soluciones adaptativas a un entorno, creaciones simbólicas, religiosas, pueden surgir en distintas partes del mundo sin necesidad de contacto, porque precisamente tenemos la misma mente. Cuando se dice, no, los dioses venían de arriba, claro, es que vamos a ver, ¿de dónde viene el agua que riega los campos y que hace florecer la agricultura? La lluvia. ¿De dónde viene el sol que fertiliza y que hace que la primavera estalle en una orgía de vida? ¿De dónde viene el fuego que ha hecho que el hombre se caliente desde el Paleolítico, que ha hecho que el hombre haga los metales? ¿De dónde viene? Del rayo. ¿De dónde viene todo lo que nos da la vida? Del cielo. No hace falta... ¿De dónde viene el viento que cura la carne que necesitamos para pasar el invierno? Todo viene del cielo. Es normal que la gente mirase hacia el cielo como el lugar donde habita la divinidad. Simplemente observando e interactuando con la naturaleza y con los elementos, con el conocimiento que había en la época. Más preguntas. Luego estamos dejando ese descubrimiento que, bueno, estamos investigando como la supuesta Nazca gallega. Bueno, ese es el título que se le ha puesto en la sí. Vamos a otros lugares que tú también has visitado que están llenos de líneas, las líneas de Nazca. Claro, ¿Qué es eso? Vamos a ver, ¿Eso es un geoglifo? Sí, eso es un geoglifo. Geoglifos. Sí, está hecho sobre el terreno. Hay varias técnicas de construir un geoglifo y no todos los geoglifos son de la misma época. Tú puedes hacer un geoglifo lo que se llama por adición, es decir, acumulando piedras y haciendo una silueta de un diseño, o cubriendo todo el diseño, ¿no? Una especie, como digamos, de túmulo, cubriéndolo todo de piedras. O puedes hacerlo, en vez de por adición, pues limpiando el terreno de forma que dejes la silueta y el cuerpo de un diseño que contraste con el entorno, que es más oscuro, más claro, limpiando, ¿no? Como por ejemplo el caso de las pistas de las líneas de ahí lo hicieron Nazca, limpiando el terreno. Limpiando el terreno, vale. Y muchos de los escombros pues los utilizaron para resaltar el contorno de las figuras o de las líneas. Vale. ¿Quiénes lo hicieron? Porque hay teorías que dicen que eso solamente se pudo hacer visto desde arriba. Esas inmensas figuras del mono, de todo eso que hay por ahí, la ballena. Dentro de toda la pampa de Nazca y adyacente hay geoglifos que se han catalogado como correspondientes a la cultura Paracas, que es anterior a la Nazca, y hay geoglifos correspondientes a la cultura Nazca, que es del siglo II al siglo VIII de nuestra era. O sea, tienen de 1200 a 1800 años. La Paracas es mucho más antigua. La Paracas es más antigua, ¿no? Es más de 1000 años. Digamos que la Nazca es la continuidad de la Paracas.
Ese tipo de diseños no solo existen en la cultura nazca, existen en la cultura chimú. Hay petroglifos del 1400, hay un abanico cronológico en el caso de Sudamérica, pues podemos hablar de 3000 antes de Cristo al 1500 de nuestra era. Estamos hablando de una horquilla de más de 4000 años. Los cambios culturales, los cambios de interpretación, los pueblos que han pasado por ahí han variado, por lo tanto el significado podía cambiar. Unos petroglifos pueden significar una cosa, otros otra. La zona norte de Chile también está llena de geoglifos. ¿Me preguntas para qué? Sí, no son pistas de aterrizaje. No. Para que las naves espaciales puedan aterrizar ahí. El candelabro de Paracas también es algo muy significativo. Sí. Eso está labrado sobre la arena. Sí. Está en una loma. Sí. Las pistas de Nazca, la mayor parte de las que corresponden a la cultura nazca están sobre la pampa. Muchas de las que corresponden a las culturas anteriores están en los cerros, se pueden ver. Y muchas de las pistas de Nazca se pueden ver desde los cerros, no todas. El hecho de que muchas veces dices que solo se pueden ver desde el cielo, es que ellos, si lo hicieron para honrar a determinadas deidades que podían vivir en los cerros, que podemos hablar después, es normal que los hagan para que se vean. Pero la planta en cruz de una iglesia solo se puede ver desde el cielo. Y tú estás al lado y no ves la planta en cruz de una iglesia. La urbanización de San Chinarro, que es elíptica y geométrica, solo se puede ver desde el cielo. Lo hicieron para... El hecho de que una figura, que una construcción tenga un perfil geométrico y solo se pueda ver desde el cielo, no quiere decir que se haga para eso, ¿no? ¿No lo hicieron para que lo vieran los extraterrestres entonces? No, yo creo que no. Yo sencillamente creo que no. Y desde luego, si algún tipo de supuesta civilización puede llegar hasta aquí, no creo que necesite una pista de tierra de 10 kilómetros para tomar tierra. 3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos mucho que contaros todavía. Te ríes, ¿eh? Yo pensaba que lo habían hecho. Pero espera. ¿Conoces la web de RTV? ¿La qué? La web. ¿Qué web? rtve.es. Programas, música, entrevistas. Entrevistamos a Ramón Jáuregui. Es decir, que los Globos de Oro son un poquito la avanzadilla de los Oscars. Toda la cultura, el deporte y la actualidad al momento. Radio Nacional España, la pública de todos en Tablero Deportivo. En tu mano. Haz clic. rtve.es. No dejes que te lo cuenten. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Aquí en Radio Nacional todavía nos quedan algunas cosas que contaros. No sé si... Bueno, terminamos con esto de los geoglifos de Nazca. Hechos por esa cultura. Qué trabajo tan increíble, ¿no? O sea, tan grandes... ¿Y qué finalidad tenían? Vamos a ver, es un trabajo, claro. Lo que pasa es que hoy tenemos tendencia a valorar todo en términos económicos, de esfuerzo. Hay trabajos, Machu Picchu es un trabajo descomunal, Sacsayhuamán es un trabajo descomunal, las pirámides de Egipto, la muralla de China, la catedral de Santiago es un trabajo descomunal, pero claro, para movilizar todo ese esfuerzo, ¿no?, de gente en esta época, primero... Lo que nos están contando los geoglifos es que tenía que ser una sociedad organizada y tenía que haber cierta jerarquía, o sea, tenía que haber una serie de grupos, de una élite capaz de movilizar, ¿no?, a toda esa población para cumplir un fin y un esfuerzo que en este caso es claramente relacionado con las creencias, que es lo que más mueve, ¿no? Tenía que haber unos expertos en el diseño de este tipo de figuras y no solo unos expertos en el tipo del diseño, sino aquellos que poseían la capacidad de cargar de significado a ese símbolo. O sea, cargar de significado. Claro, un símbolo, si no está cargado de significado en su contexto cultural, no dice nada. Vosotros os comunicáis en la radio con símbolos, no conozco vuestra cultura comunicativa, no entiendo lo que estáis haciendo, ¿no? Es más, el mismo símbolo puede tener significados totalmente distintos. Un ejemplo muy básico y tosco, pero una señal de curva peligrosa, si la pones boca abajo es una señal de peligro alta tensión, y si se la pones a un aborigen australiano va a pensar que es una serpiente con la boca abierta. O sea, el símbolo, sin el significado que le aporta la cultura, no dice nada, ¿no?
Yo de todas las teorías, la teoría de Rachel, la teoría astronómica, la teoría relacionada con, bueno, como funcional, como para acumular agua, para mí yo creo que eso evoca, son pistas, son santuarios, símbolos para hacer rituales que favorezcan la llegada de las aguas necesarias fundamentalmente en estas culturas agrícolas, en una zona de las más secas, zona de las más secas, y sabiendo que además el agua siempre viene de la montaña, que es donde se acumula el agua que después alimenta los valles y los ríos. Se han encontrado altares, se han encontrado ofrendas dentro de las pistas, o sea, son espacios rituales de culto. Sin embargo, hay algunas en las montañas, se decía, las de, por terminar, nos vamos a Galicia, las de Palpa, que hay 1000 y pico figuras, hay algunas de seres que, si no son extraterrestres, lo parecen, o astronautas, o cosas muy raras. Claro, la montaña es donde habitan las deidades. Ya. Y entonces la forma de estar más cerca es representarlo allí. El problema de estas representaciones que nos parecen tan raras es que las interpretamos desde nuestra óptica. La mayor parte de ellas son siluetas. Yo le digo otro ejemplo tosco, y no... Si tú haces la silueta de un guardia civil con un tricornio, te va a salir un ser muy raro, con una cabeza muy rara. Cualquier elemento, cualquier traje, por ejemplo, del carnaval, bueno, que ya hemos introducido en Galicia, con esas máscaras, con gorros cónicos, con antenas, si haces ese dibujo, puedes interpretar cualquier cosa. Un chamán con una piel, entonces, claro. Otras formas de ver el misterio. Nos vamos a Galicia. ¿Qué habéis descubierto? Miguel, si quieres, estás ahí. Vamos a ver. Nosotros, primero lo situamos. ¿Dónde está? Eso está en la provincia de Orense. ¿Provincia de Orense? Sí, como digamos hacia el norte de la provincia de Orense, muy cerca de lo que sería la pendiente que cae hacia el río Sil. Ajá. Para que nos entendamos, uno de los principales ríos, ¿no?, de Galicia. Y no sabemos lo que es, la verdad es que no sabemos exactamente lo que es. Evidentemente es un geoglifo y evidentemente es antrópico, o sea, ha sido realizado por el ser humano. Pero nosotros no hemos detectado en la gente que vive allí que ellos sepan lo que es, con lo cual a nosotros nos parece que si las personas que viven alrededor de esa estructura, porque es una estructura de un tamaño realmente notable, ¿no? Estamos hablando de cientos de metros para que nos entendamos, pequeñas terrazas que suben por unos pequeños colinas, convirtiendo esas colinas en una especie de escaleras. Supongo que con esta imagen se entiende un poco lo que hay allí. Como una inmensa paellera grande, metida hacia adentro con... Son dos combinaciones a tamaño grande, más de 300 metros de diámetro, de círculos concéntricos. 300 metros de diámetro. Sí, son muy grandes. Concéntricos realizados, el trazado, para que la gente entienda el dibujo, está realizado con zanjas de 1,60 m de ancho por 70 centímetros de profundidad, separadas 3 metros unas de otras. Bueno, quiero decir que quien realmente descubrió este diseño, que no sabemos lo que es, lo que lo convertiría en un geoglifo sería su significado simbólico religioso, si no puede ser una construcción agraria, en el supuesto que lleguemos a saber quién pudo hacer esto. Ajá. Y de qué época es. Fue José Antonio Gavilanes, que es un colaborador de la Sociedad Antropológica Galega, que precisamente estaba haciendo un trabajo de catalogación de los límites de los distintos ayuntamientos. Un trabajo meramente de administrativo, ¿no? Sí. Digamos, de estudio de fronteras medievales. Entonces echó mano de Google Earth, que es una herramienta muy práctica para ver esos límites, y vio este diseño que estéticamente es fascinante porque es como un petroglifo de círculos concéntricos uno al lado de otro, pero de un tamaño descomunal. Nos lo comunicó, fuimos allí a verlo in situ. Lo estudiamos, lo primero que haces es hablar con la gente para intentar descartar hipótesis. Vamos a ver, a priori, como no hay paralelos, piensas, bueno, algún tipo de obra relacionada con explotación forestal o agrícola. El problema es que nadie recuerda eso de la gente mayor que está allí, y una obra de esa envergadura se tiene que entender. Después, no hay plantíos ni restos de haber plantado en ningún tipo de árbol en estos surcos continuos circulares. Ninguno de los ingenieros agrónomos y forestales que hemos consultado conocen una técnica de plantío así. Las fotos que hemos podido estudiar hasta el año 56, el vuelo americano, no figuran plantíos de bosque ahí, ni figura como una zona de cultivo agrario. Por lo tanto,
No sabemos lo que es, con el dato interesante de que el centro de estos geoglifos se encuentran unos túmulos megalíticos, unas tumbas megalíticas, los dólmenes, y que el topónimo, el nombre de la zona es muy interesante porque se llama Amoura. Amoura es la figura mítica por excelencia del folclore gallego. ¿Una diosa? Posiblemente una reminiscencia de una diosa relacionada con la naturaleza y la fertilidad, y que ese lugar se llame Amoura, que es normalmente se asocian estos topónimos a megalitos y restos arqueológicos, pues es significativo. Qué curioso. Estáis ahora investigándolo, Amoura, en el norte de Orense, dices, cerca del río Sil. ¿Sabes? A mí me recuerda mucho a un lugar que hay en Perú que se llama Moray, que es una serie de terrazas concéntricas. ¿Lo habéis visto? Paragua, ¿no? Sí. ¿Crece la hierba en este lugar? Es decir, crecen... Sí, pero crece de forma distinta, que es algo que ocurre normalmente cuando en yacimientos arqueológicos. Claro, las zanjas, hay menos tierra, hay menos vegetación. Ya. Andas por allí, se puede andar por las zanjas y fuera hay una vegetación que te supera en altura, claro, en la época. ¿Estáis investigándolo? ¿Estáis tratando de buscar respuestas? Sí, de hecho nosotros nos planteamos esto como una especie de experimento también de índole antropológica. Lo que queríamos hacer con eso, y de hecho hicimos, ¿no?, a través de nuestros medios de comunicación, nuestro blog y otras maneras, nuestra página también, es preguntarle a la gente, preguntarle a la sociedad qué le parece que es esto. Ya. En el sentido de que, siguiendo la línea argumental de Rafa y la que hemos mantenido durante esta conversación, vemos que somos nosotros los que dotamos de contenido a los símbolos. Quizá aplicando esa ideología o esta filosofía de esta manera de entender las cosas a este fenómeno, a este hecho real que es este geoglifo, sea lo que sea, pues podríamos aprender un poco más de nosotros mismos, ¿no? Estaría muy bien. Casi para terminar, yo me apunto a ir con vosotros aquí, porque estáis, el otro día hablando con Rafael, estaba por ahí haciendo fotografías de petroglifos en Galicia, me apunto a que me enseñéis esto. Sí. Vamos a dar luego la página web para que los oyentes lo puedan ver, pero terminamos. Hay gente que dice que cuando están en estos lugares pasan cosas raras, sienten cosas raras. ¿Os han pasado? Cámaras que no funcionan, sentimientos, sensaciones. De momento no. De momento no. Bueno, no nos vamos a contradecir, pero claro, este tipo de cosas no aquí, pero sí en determinados lugares. Bueno, sí. Yo me refería a este sitio. Hay fenómenos raros que no podemos explicar. Magnéticos, fundamentalmente. Sí. Hemos constatado anomalías magnéticas claramente en algún lugar. Sí. Ya. No hablamos de nada más, de cosas, simplemente alteraciones magnéticas que la brújula no funciona. Hay gente que dice que ha visto luces salir de esos sitios, de los castros y de esos lugares, ¿no? Sí, eso la gente lo ve. Bueno, yo espero que volváis y me contéis. Ojalá nos llevéis por ahí y nos contéis eso. ¿Por qué Galicia tan especial? Y terminamos. Porque Galicia es la antesala del más allá. Por lo de Finisterre. Por lo de Finisterre. Bueno, esto parece una cosa muy contundente y más para los es un título bueno para un libro, para una película, ¿eh? Prudentes, pero sí, todo el universo simbólico que envuelve este terreno es una antesala, es el puerto de embarque al más allá. Y ahora que cada uno piense lo que quiera, que lo interprete. Rafael Quintia y Miguel Losada de SAGA, la Sociedad Antropológica, ¿he dicho bien? Antropológica, sí. Galega. ¿Forma de contacto con vosotros? Pues a través de nuestra web, Antropología Galega, con X, antropologiagalega.org, a través de nuestro blog, sociedadantropologicagalega.wordpress.com, a través del Facebook, y bueno, o a través del email infosaga@antropologiagalega.org. Ahí están los datos. Y si no, buscar por ahí cualquiera de tu nombre, los nombres de los dos, con ese invento que es Internet, ya aparecen un montón de cosas. Gracias por haber estado todo este tiempo en el programa, esperando a entrar a esta hora aquí en directo. Gracias por vuestro trabajo. No perdamos el contacto, ¿vale? Me interesa mucho que me contéis historias de la Santa Compañía. ¿Existe o no existe? Como las brujas. A ver las águilas. Existe un concepto para definir ese hecho cultural, es que existe. Sí existe. Sí. Parecéis gallegos, copón. Claro, somos gallegos. Gracias por haber estado con nosotros. Un honor por estar aquí.
Y seguimos, hoy inauguramos una nueva sección con un nuevo compañero que se une al programa. Nos vamos hasta Cataluña, que nos va a pasar una serie, no sé cómo la llama, Historia del Espacio en Blanco. A veces lo que vais a escuchar, el sonido es un poco raro, pero vale como testimonio histórico. Ahí va y nos lo cuenta. Y hoy lanzamos una nueva sección que tiene que ver con nuestro programa, pero muchos nos habéis pedido, bueno, recuperar algunos fragmentos, dicen, históricos del Espacio en Blanco. Y quien se va a encargar de ello es Ramón Álvarez. Hasta Barcelona nos vamos, compañero. Realizaba un programa que se llama Misterios en las Ondas. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues, ¿qué te voy a contar? Pues encantado de estar contigo, encantado de estar en el Espacio en Blanco, pues con todos los oyentes, ¿no? Qué gusto que estés con nosotros. Es una gozada, muchas gracias. La culpa es tuya, que lo sepas, de haberte metido en este asunto, porque Ramón me mandó, bueno, me dijo que tenía muchos audios del Espacio en Blanco antiguos, incluso más de los que yo tengo, que algunos los tengo perdidos, y surgió la idea de hacer esta sección, que ¿cómo la vas a llamar? Porque tú eres el que la llevas. Bueno, el nombre es muy bonito, porque además, se llama Recuerdos del Espacio en Blanco. ¿Qué te parece, Miguel? Perfecto. ¿Y qué es lo que va a pretender? Bueno, en principio, pues eso, yo creo que rescatar, si te parece, momentos del programa, momentos históricos que han pasado por el programa, los años que llevas en él, momentos con grandes invitados que han pasado, que algunos ya no están entre nosotros. Y sí que es cierto que has recibido tú también muchos mensajes, yo también he recibido muchos, de muchísimas personas, muchísimos oyentes del Espacio en Blanco, entre los que me incluyo, pues que van a disfrutar con esto. Porque a todos los que les gustan el Espacio en Blanco, pues imagínate, ¿no? Rescatar esos momentos que además, Miguel, tú sabes que hay muchísima audiencia joven. Sí. Y no han tenido la oportunidad de escuchar aquellos programas, ¿no? Cierto. ¿Sabes lo que pasa a mí, Ramón? Yo no tengo mucha conciencia de lo que se va haciendo, ¿no? La tengo, evidentemente, pero luego ya lo olvidas, lo dejas ahí en un cajón, ¿no? Pero es curioso cuando de repente, con lo que tú me has pasado, ¿no? Recuperas algunos fragmentos del pasado, de ya un pasado lejanísimo, casi del tiempo de las pirámides, te das cuenta de la cantidad de personajes que han pasado por el Espacio en Blanco, la cantidad de cosas que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Que se han hecho, no quiero incluirme, ¿verdad? Que se han hecho, que has hecho, Miguel, muchísimo, y es probable, sí, lo que tú dices, que no tomes esa conciencia, pero sí que es verdad que vas rescatando, vas buscando y vas diciendo, madre mía, qué maravillas hay, y qué momentazos, lo quiero decir así, ¿no? Sí. Qué momentos más históricos, más bonitos del programa, ¿no? También para ti era eso una pasión el escuchar el programa cuando llegaba y te ponías ahí a escucharlo como mucha gente nos cuenta. Claro. Sí. Yo soy gran oyente del Espacio en Blanco, además yo te escuchaba, pues imagínate, hace más de 25 años que nació el programa, sí. Pues yo andaba ya detrás tuya. Y tengo grabaciones pues de la época, ¿te puedes imaginar, Miguel? Ya, pues va a ser un placer recuperar todo eso. Va a ser un trabajo para ti porque supongo lo tendrías en cassette, ¿no? Sí, sí que tengo que hacer un paréntesis, si me permites, Miguel, porque... Sí. Claro, el grueso de todo el material, pues como es lógico, estaba grabado en cassette y en algunas ocasiones, en algunos momentos, pues en situaciones pues muy precarias. En algunos casos, incluso con un magnetófono y un transistor. Sí. Y te comento lo de paréntesis porque gran parte del archivo lo ha digitalizado, incluso material mío de propiedad, o sea, grabaciones mías, pues nuestro amigo común, Moisés Garrido, que desde aquí le quiero mandar un gran abrazo, y gracias a él pues se ha podido digitalizar mucho material. Está todo en cassette, y claro, y a veces sí, como tú dices, que a veces me pides alguna cosita concreta, que en ello estoy buscando, y además me encanta hacerlo, es localizarlo en cassette, y luego pues la labor de digitalizar, que es una pasada. Además, cuando te pones el cassette y escuchas el Espacio en Blanco, pues... Una maravilla. Bien, pues pedir disculpas a nuestros oyentes porque a veces el sonido es un poco ¿sí? raro, y dar las gracias, permíteme de nuevo, a Moisés Garrido, por ese trabajo que está haciendo de digitalizar y colgarlo por ahí. Por no perder más tiempo, Ramón, hoy es el primer capítulo de ese Recuerdos del Espacio en Blanco. ¿A dónde nos vas a llevar? Pues yo creo que, mira, nos vamos a remontar a muchos años atrás. Es una alerta OVNI que hiciste, Miguel. Sí. El 30 de septiembre del año 1989. Sí. Un sábado, y todos los fragmentos, todos los cortes, creo que van 10, están todos entrelazados en uno. Todos son de ese mismo día, de esa misma alerta, porque es que te digo, como el material es tan goloso, tan magnífico, pues que
En un principio pensaba coger de varias alertas, es que yo creo que será bueno hacerlo así, si te parece. Perfecto, tú eres el que mandas. Algunos dicen que fuimos los que inventamos las alertas OVNI, otras personas dicen que fue Antonio José Alés, desde aquí nuestro recuerdo para él, sí. Pero el caso es que nosotros nos metimos siempre en muchos líos, este es uno de ellos. ¿Qué invitados pasan, si te recuerdas? Y vamos a escucharlo. Sí, ahora te paso los invitados, y hablando de las alertas OVNI, sí que es cierto que se hicieron muchas. Tú sabes, Miguel, tú has hecho muchísimo. Yo creo que el que más ha hecho ha sido tú, Miguel Blanco. Pero sí que es cierto que Antonio José Alés en Medianoche hizo las suyas, y anteriormente, si tú recuerdas, la primera alerta OVNI que se hizo no fue la radiofónica, fue a través de la revista Mundo Desconocido, sí, de Andrés Fabre-Kaiser, y la hizo, pues, a ver si me acuerdo de la persona esta. Ahora no me saldrá el nombre. Te vendrá. Vendrá, luego te lo digo. Es justo reconocer el mérito de cada uno y no hay por qué atribuirse cosas que no son nuestras. Ahora me acuerdo, Miguel, Jesús Berlegui. Jesús Berlegui fue el primero, que fue a través de la revista de Andreas. Ajá. Dime... Bueno, para las personas que van a pasar por esta alerta del año 89, pues como lógico aparece el director del programa y el creador de la alerta, Miguel Blanco, y Enrique de Vicente, que estaba ahí contigo. Compañero nuestro en aquel tiempo, sí. Exactamente, que mandamos también un fuerte abrazo a Enrique. Ajá. También hay una conexión con un investigador valenciano, con Vicente Moros. Vicente Moros. Después también, esto es muy bonito porque aparecerá Enrique con un sonido, quizá no sea el adecuado para el programa, pero es tan importante, tan interesante, que creo que es bueno que lo pongas, Miguel, porque es Enrique, sí, hablando de una alerta que fue histórica. La del Teide, sin ¿verdad? Precedentes, exactamente. La de la alerta del Teide. Ahí en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, sí, que se hizo justamente 3 meses antes de esta que ahora vamos a emitir. También aparece una cuña de la radio de la época. También tenemos al recordado Luis Jiménez Marruenda de Alicante. Sí. También cuenta él en uno de los cortes, creo que él ve una luz y llama a la emisora para comentarlo. También otra persona desaparecida como Paco Padrón, de Tenerife, de las Canarias, también nos cuenta una experiencia. Y también, como no, pues Moisés Garrido también aparece por aquí. Moisés Garrido. Vale, como no tenemos mucho tiempo, Ramón, si te parece, vamos a lanzar ese material, el primer capítulo de Recuerdos del Espacio en Blanco, un trabajo de Ramón Álvarez y Moisés Garrido, y yo te doy las gracias, y a ver si vamos recuperando algunos de esos momentos, dicen que históricos, de la radio, para que la gente que se está metiendo en estos temas vea lo que se hacía entonces. Sin ninguna duda. Momentos históricos de la radio, momentos históricos del misterio en las ondas. Te doy las gracias. Si quieres dar una forma de contacto, por si alguien tiene alguna grabación que te quiera pasar. Sí, pues si quieres, mira, Ramón Álvarez, todo junto, sí, @misteriosdelasondas.com. Perfecto. Ramón, fuerte abrazo, espero verte dentro de un poquito y seguiremos escuchando ese material. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta pronto. Fuerte abrazo. Hola, buenas noches. Como les informaban desde Prado del Rey nuestros compañeros, ya se inicia nuestra alerta OVNI. Nuestra conexión con el espacio interior lo llamamos nosotros. Tenemos un buen montón de personas repartidos por toda la geografía española, atentos a todos los cielos de nuestro país. Así va a comenzar una nueva emisión de nuestro programa cuando a las 2:20, 1:20 las Islas Canarias damos ya inicio en directo al espacio en blanco por esta semana. Y vaya por delante la bienvenida más cordial en nombre de todo el equipo que esta noche se va a encargar de realizar el programa. Tenemos un montón de gente repartida por montes, tenemos a equipos de televisión, compañeros con unidades móviles por ahí perdidos. Esto va a ser tremendo. Es una experiencia excepcional, sobre todo de comunicación, de unión entre tantos y tantos aficionados e investigadores del tema OVNI en toda España. Esta es nuestra segunda conexión con el espacio interior, que es nuestra especial alerta OVNI. Vamos a ver qué ocurre esta noche, porque decíamos en esa introducción que estamos seguros que en 1989 podía ser el año del contacto. Buenas noches, Vicente. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. ¿Hay realmente en un monte por ahí a 50 kilómetros casi de Valencia? Sí, estamos aquí arriba. Nos hemos desplazado desde luego desde bastante distancia de Valencia. Pero bueno, la panorámica que se ve desde aquí es una maravilla y merece la pena llegar hasta aquí después de estar 1 hora casi de viaje para observar este cielo tan maravilloso que nos ha tenido tan preocupados durante toda la tarde porque las lluvias eran bastante intensas por toda la provincia de Valencia y de Castellón. Bueno, la cosa seria y sobre todo lo que no hay duda es que este fenómeno ya ha pasado de ser sin más un enigma, un fenómeno aéreo anómalo, un enigma en el cielo, sino que ha cobrado una dimensión sociológica notable
como lo ha demostrado, por ejemplo, esa gran concentración que Espacio en Blanco patrocinó en el Teide, que logró reunir a 40.000 personas que trataron de encaminarse al Teide. Solamente 10.000 pudieron acceder allí, pero era increíble ver el espectáculo de miles de luces de coches por todas las carreteras distribuidos. Era increíble para la Guardia Civil, para el comandante de la Guardia Civil que estaba allí, que nunca en su vida había visto algo similar, y que además estaba asombrado del civismo de la gente, de que no hubiera habido ni un problema, ni un accidente, ni un choque, ni un roce con la Guardia Civil que estaba coordinando todo aquello. Bueno, tras manifestaciones como aquella y como otras que se han dado en otras partes del mundo, pero sinceramente yo no tengo noticia de una tan intensa como esa en una isla que tiene una población reducida. Era un porcentaje de la población que se estimó por parte de Radio Nacional en el 30% de la población participando de esta alerta OVNI. Es algo muy notable, el 30% controlado, más el 100% de la población totalmente conscientes de lo que ahí estaba ocurriendo. Bueno, es interesante la dimensión sociológica, y quizá podamos hablar de ella con otro de nuestros invitados, con Ignacio Cabria, que está en Barcelona, también participando esta noche en nuestra alerta OVNI. Todas las semanas, en Radio Nacional de España, Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Vamos a Alicante, donde tenemos otra nueva conexión. Luis Jiménez Maruenda, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Un querido compañero Luis Jiménez Maruenda, compañero también de Radio Nacional de España, y también en estas líderes de la investigación OVNI, ha tenido experiencias. Luis, ¿qué nos puedes contar tú de todo este mundo en el que estamos metidos? Perdona, si apenas ya digo, voy a intentar captarte a través de la radio para no crear problemas telefónicos. ¿Me oyes mejor a mí, Luis? Buenas noches, ahora por medio de la radio espero que no haya inducción. Buenas noches, Luis. Se decía, Luis, que ¿cómo está el fenómeno? ¿Cómo lo vives tú y lo ves tú? Pues aquí muy intensamente, porque como se dan las circunstancias de que somos compañeros de Radio Nacional, pues ayer en mi programa de la mañana, a las 11:15 de la mañana de ayer, dije a los oyentes de la existencia de este alerta OVNI. Vamos de nuevo con Luis Jiménez Maruenda a ver si nos aclara ese curioso misterio. Luis. Sí. Buenas noches. Vamos a ver, Luis. Por segunda vez, te hablo un poco emocionado porque es una cosa realmente que no lo esperaba. No esperaba en absoluto esto, y quizá con eso estoy echando un jarro de agua fría porque son tantas las veces que te hablan de contactos y no existe, pero lo estoy viendo ahora mismo, una cosa blanca que es como un poco más pequeño que la luna, como una media luna en sentido horizontal, pero acaba de dar un destello, y ahora voy a ver si con los climáticos puedo hacer algo más, pero se ve perfectamente, se acaba de dar un destello y se traslada ahora en dirección contraria, y ahora ya me lo impide ya el edificio que tengo delante. Tengo un monstruo de estos que han plantado aquí por esas complacencias municipales, y me impide verlo, pero parece ser que puede aparecer por el otro lado. Luis, no solamente lo estás viendo tú, sino que habrá más gente ahí contigo viéndolo, ¿no? No, tenemos tres personas nada más que han venido aquí, pero me estoy indicando, perdonad, porque estoy trastabillando con mis palabras, pero me estoy indicando que lo mejor es que salgamos rápidamente hacia la Carrasqueta. Yo pienso que el lugar por donde se marchó, están viéndolo desde otro balcón. Sí, desde otro balcón están viéndolo también, que parece que se desplaza hacia la Carrasqueta, más hacia el norte. Y yo diría que se está desplazando hacia la parte de San Vicente y Alcoy. Atentos todos los oyentes de Alicante hacia eso que se puede estar viendo. Atentos, San Vicente y Alcoy. Yo voy a salir ahora, inmediatamente voy a salir desde allí, ya pues no podré conectar. Muy bien, si si veis alguna cosa y hay posibilidad de llamarnos, Luis, tanto a ti como a todos los oyentes de Alicante y oyentes de otros puntos de España, pidiendo que nos llamen exclusivamente aquellos que estén viendo algo esta noche. Mañana o en otro momento me pondré en contacto con vosotros porque supongo que llegaré bastante tarde. Ya sabemos lo que pasa con estas investigaciones. Y además, estoy hablando muy deprisa porque me están esperando con las llaves del coche preparadas para salir corriendo a ver si vemos algo. De acuerdo, Luis. Gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Buenas noches, Paco. Hola, Enrique. Entrando como si estuvieras también aquí al lado. Creo que tú estás en una zona del sur de Tenerife también controlando y participando en esta alerta OVNI junto con otro montón de gente en las islas. Mira, yo estoy aquí en la Tejita, en la playa del Médano. Entonces, bueno, estoy disfrutando de una noche estrellada y no he visto nada más que entrar y salir a
emociones. La verdad es esa, ¿no? Aunque aquí recientemente han ocurrido bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una filmación de un ovni saliendo a las 6:30 de la tarde de la playa del Médano, dura unos segundos. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches. ¿Cómo estás, Yolanda? Bien. Yolanda es nosotros ya veo que vosotros bien, ¿no? Absolutamente liados esta noche con un montón de conexiones. Yolanda González es un grupo que también se dedica a esta investigación de estos fenómenos, ¿verdad? Exacto, es un grupo de banda ciudadana que colabora, bueno, habíamos estado ya en otra alerta OVNI, todos juntos, y nada, apoyando también la vuestra, ¿cómo no? ¿En qué frecuencia estáis emitiendo y cómo estáis conectados? Volvemos a Huelva a ver cómo están las cosas. Dentro de un momento seguimos conectando con otro montón de personas que están por ahí en toda España. Moisés. Grupo Heifo, Moisés. ¿Cómo van las cosas por ahí? Sí, Miguel, pues mira, aquí ha habido mucha gente conectada con nosotros en el cruce. Lo que pasa es que el tiempo no ha estado muy a nuestro favor, ¿no? Pero sí ha habido, digamos, unas 200 personas las que se han dado cita aquí esta noche. Lo que pasa es que, como te he dicho, el tiempo no ha estado muy a nuestro favor y se han marchado, están en el interior del coche, pero siguiendo también el programa. Tenemos noticias de varios casos, entre ellos algunos, por ejemplo, a las 9:20, incluso antes de que empezásemos la alerta desde aquí a las 11. A las 9:20, como te comento, una luz nocturna, una luz blanca pulsante junto con otra roja, como habéis visto, brusco por varios kilómetros desde aquí, desde donde estamos, en la zona del bosque, que otra playa. Acabamos de tener una información de alguien que estaba en Alcudia, que estaba viendo una luz muy curiosa y muy fuerte al lado del castillo de Játiva. Nos ha dado las coordenadas, él ha ido enseguida para allá con el coche para tratar de comprobar esto. Ese era el primer recuerdo del espacio en blanco. Disculpar a veces ese extraño sonido. 24 años han pasado. Desde entonces lo grababan, como nos contaba nuestro invitado, nuestro compañero, con extraños aparatos directamente de la radio, haciendo todo tipo de inventos. Pero bueno, ahí estaba el testimonio. 24 años de las alertas o esas concentraciones que hacíamos para tratar de ver lo que ocurría por los cielos. Terminamos, habrá más historias. Dicen que recuperar la memoria es bueno. Teníamos un concurso y estos han sido los 5 ganadores. Francisco González de Badajoz, Mercedes Contreras, que nos escribió al email, Sandra Luna del Facebook, Rodrigo Ferrán de La Gomera y Lázaro Rojo de Andorra. Ponernos en contacto con nosotros y os mandaremos ese pequeño regalo, una forma de daros las gracias por estar ahí. Gracias a todos por la escucha, por descargarnos en el podcast y por ser uno de los programas más descargados. Y si queréis más Espacio en Blanco, dentro de una semana aquí, en Radio Nacional. Cuidaros, feliz semana. Nos vamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. Los saludos para todos los que seguís ahí en nuestra sintonía.
Esto es Radio Nacional de España. Saludos también para los que nos descargáis en el podcast a lo largo de la semana. Cada día más gente, casi 100.000 descargas en todos los portales. Feliz semana. Es bueno saber que estáis ahí con nosotros, pero tenemos todavía muchos más temas para hoy. En esta primera parte hemos hecho algunos experimentos. Nos vamos ahora a andar por algunas sierras. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir en ese concurso. María José Cascante se pone a los mandos de nuestro sonido. Y vamos a saludar a nuestros dos siguientes invitados. Rafael Quintia, buenas noches. Buenas noches, Udel. Presidente de SAGA, qué bonito nombre, Sociedad Antropológica Galega. Y Miguel Losada, que es el secretario. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí a los dos. Gracias por invitarme. Queremos que nos llevéis de viaje. Ha habido una revista, Año Cero, que publicó un reportaje que habéis hecho de un descubrimiento, pero déjame que pongamos una pequeña introducción y nos vamos de viaje. Decís que se ha encontrado algo parecido a la nazca gallega. Bueno, decimos que hemos encontrado algo que estéticamente parece un geoglifo. Ahora vamos a investigar qué puede ser. Vale, tras esa introducción nos damos más datos. Los petroglifos. Galicia, un segundito y luego te sigo preguntando. Sí. ¿Por qué en Galicia hay tantos? Decías que hay más en determinados, en muy poco terreno, hay muchos más que en muchas partes del mundo. Sí, desde luego, claro, esa es la pregunta del millón. Está claro que puede ser un foco emisor. Claro, cuando hablamos de petroglifos es como si hablamos de cuadros. Se pintaron cuadros durante muchos siglos en todas partes del mundo, pero no todos tienen el mismo significado, no todos pertenecen al mismo contexto cultural ni cronológico, ni se pueden meter todos en el mismo saco. La mayor parte de los petroglifos gallegos corresponden a la edad del bronce. Bueno, para ¿tiempo? El oyente, 2.800 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, ¿no? Pues, aproximadamente entre 5.000 y 4.000 años, ¿no? desde presente. Pertenecen a un estilo que se llama estilo atlántico, que comparte pues toda la cornisa atlántica, pues parte de Portugal, Galicia, Gran Bretaña. Hay unas características, lo que son círculos concéntricos, con cazoletas, espirales. Normalmente es un arte, llamamos, abstracto o simbólico, porque no tiene una interpretación clara y no son representación figurativas, pero también es característico de los petroglifos gallegos por la presencia de cérvidos, por ejemplo. Cérvidos. Sí, vale. cervos. ¿Por qué los hacían? ¿Y quién los hacía? ¿Tiene alguna representación? Miguel, habla cuando quieras, que estás ahí. Sí. Si quieres, nos centramos en este caso, que estamos hablando, si quieres, de Galicia, pero bueno, depende de las culturas y de la época. Claro, en el caso gallego, pues los hacían las poblaciones que vivían en ese territorio del noroeste de la península hace 5.000 años. Ya, pero ¿quién lo hacía? ¿Un determinado individuo? ¿El chamán, el brujo, el no sé? Esa es la pregunta. Desde luego tenía que haber una serie. Los petroglifos más antiguos datan del Paleolítico Superior o del Neolítico. Más adelante, alrededor de 7.000 o 9.000 años, comenzaron a aparecer sistemas de escritura como las pictografías y los ideogramas. Los petroglifos siguieron siendo muy comunes y algunas sociedades menos avanzadas continuaron utilizándolos durante milenios, incluso hasta el momento de entrar en contacto con la cultura occidental. Se han encontrado en todos los continentes, exceptuando la Antártida, aunque se concentran especialmente en zonas de Suramérica, África, Escandinavia, Siberia, el suroeste de Norteamérica y Australia. Esas rocas talladas serán nuestro siguiente argumento de la noche. Un experto nos acompaña para darnos más detalles sobre ellas. En esta ocasión, dos expertos vienen a darnos detalles sobre todo ello. No he podido decir, Rafael, eres antropólogo. Sí. Y has escrito, bueno, muchas otras cosas, pero un libro, A Nosa Señora da Lanzada, un estudio antropológico, Lanzada, ¿cómo se dice? Lanzada, un estudio antropológico de un lugar increíble que hay en Galicia. Sí. Hay muchos lugares, ¿no? Sí, pero este es un santuario especialmente interesante por toda la mitología y toda la ritualidad que envuelve, y el enclave geográfico es fantástico. Quizá tengamos que ficharos para que nos contéis misterios de Galicia. ¿Por qué en Galicia? ¿Qué tiene Galicia? Porque tú decías que en Galicia había más
geoglifos o petroglifos. Petroglifos, una cosa es un geoglifo. Vamos a diferenciar, ¿qué es un petroglifo? Un petroglifo, como habéis dicho, es un grabado en piedra. En piedra. Sí. Un geoglifo es un diseño en una escala macro más grande, normalmente, sí, más grande, y labrado sobre el terreno. Hay varias técnicas de elaboración, pero el geoglifo es un diseño realizado en el terreno y el otro es en piedra. Vale. Decíamos en esa introducción que hay geoglifos y petroglifos en muchas partes del mundo, no solamente en Galicia, en Europa, en muchos lugares, en América, las líneas de Nazca, de las cuales hablaremos un poquito también hoy. Sí, vamos a ver, está más extendido lo que es la expresión de los petroglifos que los geoglifos. Los geoglifos están más limitados, ¿no? Pero los petroglifos sí se extienden por todos los continentes. Hay determinados lugares, obviamente, donde es más abundante. Dinos, lugares. Gran Bretaña. Sí, de Europa, Galicia, indudablemente, la zona de Valcamónica, en Italia, son los lugares más abundantes en petroglifos. Hay que también diferenciar que hay petroglifos de distintas edades y hay petroglifos en determinadas zonas que son unos tienen 3.000 años y en otros lugares tienen 2.000 o incluso 1.500 años. En Canarias también hay petroglifos, norte de Portugal, en muchas zonas de la península y también en Sudamérica. Siria, Jordania, Arabia Saudí, la Amazonía brasileña. Sí, en la Amazonía, en Venezuela, en Colombia, toda Sudamérica hay petroglifos, en Norteamérica hay petroglifos, en Escandinavia es muy rica, Gran Bretaña también hay petroglifos. Glifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia el 10.000 a.C. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros, piedra, y glyphein, tallar. En su origen fue acuñada en francés como petroglyphe. Un petroglifo se define como un grabado profundo sobre roca en el que se representan toda clase de temas. De este tipo son los característicos de las culturas sin escritura y pueden ser conmemorativos, indicativos o religiosos de tipo ritual. Petroglifo es el nombre de los grabados hechos en piedra, hallados prácticamente en todos los continentes y cuyos creadores no se han podido precisar. No hay forma de establecer con exactitud de qué fecha datan, solo indirectamente, por medio de los objetos que se encuentran, aunque eso no representa una prueba definitiva de la fecha de elaboración.